contando historia. Retomamos el largo camino de las postas y seguramente hoy nos parece folclóricamente grato revivir esos tiempos. Claro, hay que ubicarse en la época. No habían los modernos sistemas de transporte y comunicación actuales. Cuenta Eduardo Belgrano Rawson en su obra Noticias Secretas de América, en forma realmente atrapante, maravillosa, cómo eran las postas y el camino a través de las mismas. Cuenta que quien después fue papa en Roma, hacia fines del siglo XIX, vino hacia 1840 y algo, y debió, desde el barco de Buenos Aires, hacer el camino de las carretas, pernoctando en las postas, hasta Chile. Argentina, lo que era, todavía no había sido reconocido por Roma como Estado independiente. Por ende, la misión no era una misión oficial, pues ello implicaría el reconocimiento de nuestro país como nación independiente. Y el nuncio papal debió dormir en las postas, donde las vinchucas entintaban en sangre por las noches los hábitos de estos sacerdotes que preferían dormir a la luz de las estrellas para evitar esos infectos lugares. Pero siempre existían en las inmediaciones la previsible visita de indios, de malhechores, salteadores de camino, pumas o yaguaretés que intentaran hacer su festín con los bienes y los cuerpos de los caminantes, transeúntes, pasajeros que pasaban en las postas. Mal la pasó el general Manuel Belgrano al volver ya derrotado por su triste destino en 1819, desde el Tucumán hasta Buenos Aires, cuando el peso de la gota de su quebrantada salud lo quebró. A la altura de una posta en los límites entre Córdoba y Tucumán, cuenta su gran amigo Celedonio Balbín que Belgrano debió ser bajado por sus colaboradores en brazos porque ya no podía sostenerse en pie, y a la noche
pidiendo un poco de agua, llamó por el puestero. Y el maestro de posta respondió desde la habitación contigua que entre el general y él mediaban la misma distancia, que si quería agua, Belgrano se levante en busca de su bebida. Pero en lo que hace al camino a la Asunción, había también un camino de postas que iban recorriendo, jalonando, desde Buenos Aires hasta el límite de la provincia de Santa Fe. De Santa Fe se cruzaba hasta el Entre Ríos por la bajada y de allí, lindando el Paraná, se venía ya hasta el Guayquiraró y del Guayquiraró se cruzaba hasta la posta opuesto que estaba ubicado en lo que hoy es el Paso Telégrafo, que actualmente delimita las provincias de Corrientes y Entre Ríos, y desde allí se venía hasta la posta o el puesto de la esquina, y de allí hasta la ciudad de Corrientes habían aproximadamente 14, 17 puestos o postas para relevo y cambio de caballadas y postillones. Nombres actualmente que son parajes a lo largo del camino entre Corrientes y Esquina recuerdan esas viejas postas o puestos. Hay un almacén, restaurante, actualmente ubicado cerca de Goya, entre Santa Lucía y La Valle, Los Luques o Los Luques, así lo anuncia un letrero. Esta era una vieja posta o un viejo puesto en la época patria y anteriormente colonial. El cruce del río Santa Lucía sobre el paso del Santa Lucía, otra posta. El Desmochado, otra posta. El Empedrado, lo que ahora es Derqui, lo que ahora es La Valle, iban jalonándose con estos desarrapados puestos que daban albergue, solaz y descanso a quienes hacían la travesía desde Buenos Aires a la Asunción, pasando por el puerto de Corrientes. Y en las avanzadas que el Estado colonial y después el Estado patrio fue entrando en territorio dominado por las naciones aborígenes, se colocaron los llamados fortines, cuyo nombre viene o deviene de un fuerte chico. Los fortines fueron esas avanzadas que se hicieron tanto en La Pampa como en el norte, en el Chaco, en nuestra provincia de Corrientes. Ya lo refiere ese chamamé que dice: clavado muy hondo en la historia correntina, fortín, fortín, cue viejo del norte, al paso de los abás, de los indios guaraníes, viejo caacatí, de el músico sauceño don Edgar Romero Maciel y de Albérico Mansilla, ese poeta que diera lustre a la canción correntina. Los fortines eran realmente
una especie de garito perdido en la pampa, en el norte, para oponerse a los malones, al arreo de ganado por parte de los aborígenes, al robo de las cautivas, a las incursiones de los avipones en nuestra zona, de los guaycurúes, de los tobas, de los matacos, de los pilagaes, de los vilelas. Y en el sur, de las tribus mapuches, araucanas, ranqueles, querandíes, que pugnaban por defender sus territorios. No hay mapas, o mejor dicho, no hay información que establezca cuál era la forma en que debían tener los fortines hasta la zanja de Alsina. Pero antes, todos tenían más o menos una empalizada o un murallón hecho con tierra pisonada, adentro un par de ranchos, uno dedicado al jefe del afincamiento o del fortín y otro para establecimiento de la tropa. Un mangrullo, una especie de atalaya con 10-15 metros hecho con postes de madera, con un pequeño cobertizo, y en aquellos fuertes o fortines de mayor envergadura hasta un cañón, más para defensa imaginaria o para aviso a los fortines aledaños que para real defensa contra el ataque aborigen. Hay una descripción realmente muy atrapante de lo que era la vida en los fortines, en una obra escrita por el autor de Juan Moreira, esa novela de base histórica, escrita por Eduardo Gutiérrez, y que se titula Croquis y siluetas militares. Allí, Gutiérrez estampa de manera maravillosa la vida de los fortines. Y en el norte, en la llamada conquista del Chaco o la campaña al Chaco, que fue posterior a la campaña llamada al desierto, comandada por Julio Argentino Roca, la campaña al Chaco fue o estuvo a cargo de Fontana, del comandante Fontana, también del ministro de Guerra, médico, Victorica. De allí los nombres, Foteringan, Fontana, Victorica, que jalonan los territorios del Chaco. Fueron hasta las alturas del Bermejo, el Teuco, el Pilcomayo, en los lindes con el Paraguay, con el Chaco boreal, y recorrieron las difíciles, intransitables, inconmensurables tierras chaqueñas, las últimas en entrar a formar parte efectiva del territorio argentino. Falta quizá la pluma que aún narre en forma veraz la conquista o la llamada conquista del Chaco. La pelea denodada, valiente, aguerrida de los originarios de la tierra, Toba, Huichí,
los llamados matacos, mocovíes, que pelearon palmo a palmo por defender su territorio. Fontana, el comandante Fontana, en la última incursión que realizó y que dejó el mapa del Chaco argentino, perdió su brazo en una escaramuza contra los indios y escribió con la mano que le quedaba al presidente Roca que, habiendo perdido un brazo en la pelea contra los indios, le quedaba aún otro con el cual terminar de dibujar el mapa de su conquista. Imaginémonos en esa época difícil donde las arañas, las víboras, ñacaniná, yarará de coral, las antas o tapires, hoy prácticamente extinguidos, los pumas, yaguareté, los mosquitos, las llamadas alimañas, lo difícil que hacían la entrada a ese territorio, a tal punto que fue el único que no permitió hasta entrado el siglo XIX el establecimiento del llamado hombre blanco. De allí el nombre resistencia, cómo debieron resistir esos colonos primeros para hacerse fuertes en ese difícil territorio del Chaco. Y vamos a referirnos ahora a esos mensajeros previos a la época de la conquista española, que fueron los antecesores de las postas y que fueron los más eficientes carteros de los que haya noticias en el mundo antiguo. Los llamados chasquis o chasques eran los correos reales del Inca. Desde el Cusco, capital del imperio incaico, se armó un sistema de mensajerías más eficiente que el del imperio romano. Cuando vinieron los españoles se maravillaron de la eficiencia, de la rapidez del sistema de mensajerías incaicos. Los llamados chasquis eran los mensajeros que tenían, por supuesto, venia real del Inca para transitar por los caminos reales con privilegio de paso. Siempre el que venía a cruzar un puente, generalmente hecho de sogas, para trasponer esas gargantas, esas vertientes, esos precipicios de los Andes, quien detentara el oficio de chasqui tenía el privilegio de paso. Con un ututu o pototo, con un quipu y con sus uyutas transitaban el camino real incaico que unía, imagínense ustedes, desde el lejano Ecuador hasta el sur de la provincia de Mendoza, en la actual República Argentina. Podían hasta unir 340 kilómetros diarios los chasquis, que iban relevándose de tambo o tambu en tambu. Corrían hasta llegar al tambu subsiguiente y allí los relevaban, para lo cual entregaban el mensaje cifrado que iba en los quipus, que eran especies de escritos hechos en cuerda, y de allí corriendo el chasqui
subsiguiente hasta el tambo siguiente. En 5 días podía el Inca enterarse de las noticias o dar órdenes a una distancia aproximada de 1240 kilómetros que quedaba entre el Cusco y Guayaquil, en lo que es el Ecuador. La Uyuta era la zapatilla, el antecedente de la hojota, de ahí su nombre. Y el pototo pututu era el bolso en la cual el chasqui llevaba sus elementos de viaje. Hay un capítulo especial que vamos a analizar en programas subsiguientes con la venia de nuestros telespectadores, porque hay un capítulo completo de cartas de época que son necesarias leer para no perder la ortografía, la gramática, el léxico utilizado en la época. Son realmente de una riqueza inconmensurable las cartas que escribían, por ejemplo, los caciques, los grandes jefes indígenas como Namuncurá, en los pedidos, en las reseñas, en las relaciones diplomáticas con los presidentes argentinos, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Siempre había un cautivo blanco que era el encargado de escribir estas cartas en lenguajes que hoy realmente son pintorescos. Y en Corrientes, las cartas recopiladas por Belmiro Ayala Gauna, las cartas de correntinos, que cuentan de manera asaz, asombrosa hoy en día, la vida de la campaña del campo correntino, de los pueblos de Corrientes, no hace mucho, no hace más ni menos de un siglo todavía. Las cartas eran la forma común de relacionarse y era llamativo que un paisano que recibía una carta tenía que andar a veces kilómetros, días, semanas, hasta meses enteros buscando en los alrededores de la comarca quien supiera leer. Y una vez leída, quien le pudiera responder, porque no todos sabían leer y escribir. Pero ese capítulo lo contaremos más adelante. Hoy vamos a retrotraernos a un elemento que también queremos recordar, que es un arma propia de nuestra América precolombina, utilizada por los aborígenes y que fue asombro de los conquistadores españoles y que después, en manos del gaucho, hicieron arma eficaz para la caza y para la guerra. Nos estamos refiriendo a las llamadas boleadoras o bolas, como las llamaban los gauchos, los conquistadores, y como quedaron en las narraciones de la época. Las Tres Marías, con 3 piedras recubiertas en cuero crudo que se cerraba y unidas por tiento de cuero enlazado, o aquellas que tenían simplemente 2 piedras aplanadas unidas por un tiento de 2 bolas. La acción y efecto de la boleadora
implicaba su tiro con destreza por parte del que las arrojaba a los pies del hombre o de la bestia o del caballo, que por el tiro vertiginoso enredaba ambas o las tres bolas en las patas del cristiano, del indio, de la bestia, del puma, yaguareté, del ñandú, del guanaco o del caballo, y lo paralizaba, de tal modo que el oponente llegaba y con el adversario o el animal caído le era fácil presa para ultimarlo o reducirlo. En nuestra historia es conocido la boleada que sufrió Rauch, ese temible militar prusiano que fuera finalmente en las Vizcacheras boleado y ultimado por el indio llamado Arbolito. Y allá en 1831 el curso de la historia civil argentina de las guerras entre unitarios y federales cambió abruptamente cuando un buen tiro de bolas dio por tierra con José María Paz en las cercanías de la Posta del Tío, en las fronteras entre Santa Fe y Córdoba, de la cual devino su prisión, primero en el Cabildo Aduana de Santa Fe y posteriormente en el Cabildo de Luján, donde hoy es museo, o parte del Museo Udaondo, la pieza donde estuvo preso por años José María Paz, hasta que logró escapar de su presidio para retomar las armas contra José María Rosas y causar la batalla de Caaguazú en 1841. Pero, tanto por contar y recorrer en nuestro barrio vasto e inacabable territorio, que seguiremos recorriendo en Contando Historias.